presencia, a todos ustedes. Para nosotros es una gran satisfacción poder estar acá. Pertenecemos al grupo de la Biblioteca Popular García de Gualeguaychú, acompañando a Marina Seisin en su primera obra, Cuentos de Río. Así que, Marina, agradecerte la confianza que tuviste para con nosotros y, lógicamente, invitándote a seguir escribiendo, a seguir produciendo y, en este caso, contarles que es una reedición. Ya esta obra es una reedición. La primera la hicimos en abril del año pasado y esta otra fue de mitad de marzo, ya hace unos días atrás. Así que bienvenida al stand de Ríos, muchos éxitos con Cuentos de Ríos. Bueno, por empezar, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. A la editorial Rodolfo García, que apostó a mi primer libro, pues yo en realidad soy cineasta, soy directora de cine y productora. Bueno, tengo bastantes películas, pero en medio del confinamiento no podía filmar, entonces se me ocurrió, en realidad escribí toda la vida, escribí poesía, cuentos, y se me ocurrió, bueno, no es que se me ocurrió, es como que me surgió una catarata en el encierro de escribir, sobre todo. Y mucho tenía que ver, no es tanto autobiográfico, ahí voy a... pero está así basado en muchas experiencias de vida que tuve de los 18 a los 30 años más o menos. Que es ese momento donde las personas salimos al mundo adulto, ¿no? O sea, terminamos el colegio y tenemos que salir a ganarnos la vida y entender un poco cómo son las reglas del juego del mundo adulto. En mi caso, yo, digamos, filmé como 10 años en Entre Ríos, por eso no es casual que yo esté acá. De hecho, a Marcos lo conozco por eso. Entonces, muchas de las experiencias mías son no solo en el territorio bonaerense, acá en la zona rioplatense, porque yo nací en Vicente López hasta los 26 años, viví ahí en zona norte, pues viví en Capital y finalmente ahora en Bécar, o sea, siempre en el cordón rioplatense. Y pasábamos los fines de semana con mis padres en el delta, tiempo, ¿no? Y teníamos un velerito, de hecho, y navegábamos mucho por el delta. Y así es como surge esta obra de esas experiencias, donde cruzo esa entrada al mundo adulto de una jovencita, entendiendo la crueldad a veces del sistema en el que todos vivimos, ¿no? Y cómo se le iban a los personajes, que son femeninos mayormente, cayendo los velos de esa ingenuidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco todas las historias fueron naturalmente surgiendo de esa manera. Escribí muchas otras más, pero cuando yo en Facebook pongo que me gustaría que una editorial pueda publicarme el libro, apareció Marcos proponiéndome hacerlo. Y ahí decidí hacer una curaduría de todos esos cuentos, porque acá hay 11 cuentos, pero yo habré escrito una treintena de cuentos. Entonces había que hacer un recorte de todos esos cuentos. Entonces dije, bueno, mi experiencia en Entre Ríos filmando, la editorial es de Entre Ríos, entonces dije, Cuentos de Río. Así es como llegué. Habitualmente yo escribía poesía, tuve un blog durante más de 10 años, pero la realidad es que, bueno, el blog en un momento cumplió un ciclo y el papel es otra cosa, ¿no? Queda y trasciende. Las cuestiones tecnológicas ya vemos que a veces son muy efímeras también. Entonces dije, bueno, este es el momento para publicar. Y me estimuló mucho Jorge Falcone, que es acá un escritor y documentalista también, colega, que, bueno, me hizo acá la editorial, la van a leer, donde en realidad el concepto del río es un concepto más bien de fondo, de escenario. Es un personaje omnisciente de todas estas historias. No es que son como el famoso libro de ustedes, Entre Río, Río Abajo, que yo lo leí, todos me dijeron tenés que leerlo, lo leí, que ese es bien de monte adentro, de las islas. Esto tiene que ver más con un recorrido que los personajes hacen, donde el río es el fondo, pero en realidad de lo que estamos hablando es acá tenemos un compañero del sindicato, de la dificultad a veces que significa que nos pongan en blanco en los trabajos. Bueno, muchos de los personajes viven esto acá. Y después también le puse cierta mística, porque me gusta, creo que la vida tiene mística,
donde hay algo mágico dentro de los cuentos, ¿no? Como por ejemplo un Rambler que le aparece al final a un personaje, que el Rambler efectivamente la foto que está acá es de mi papá, que era un auto que me gustaba mucho, pero que casual lo puse también porque sé que el primer auto que inauguró el túnel que une Santa Fe con Paraná era un Rambler también, ¿no? Entonces me pareció como un juego simpático traerlo y colocarlo. Fue difícil hacer la selección de los cuentos, la verdad. Pero, bueno, el motivador fue más que nada Entre Ríos. Por eso el libro, iba a decir la película, lo terminé dedicando a los pobladores de Entre Ríos, ¿no? Porque la verdad es que fui muy bien recibida siempre en Entre Ríos, porque yo soy bonaerense, pero de hecho muchos creen que soy entrerriana, de esas colonias alemanas, pero no. Soy descendiente de alemanes, pero no de Entre Ríos. Pero bueno, fue como un territorio en el cual me sentía como muy acompañada, ¿no? Muy contenida, el estilo de la gente, y de hecho hablo en eso uno de los cuentos, por ejemplo, del choque de ir una mujer de ciudad que va a Gualeguaychú justamente, ¿no? Y va a hacer una muestra y que de repente le cambia algo por ejemplo, la llegada de Montenegro. Montenegro es el que está acá, era un hombre de Gualeguaychú de verdad, que vivía en una isla y que nosotros filmamos durante 3 años con él. Y en esa filmación, bueno, en un momento él murió y yo siempre me sentí como que no pude despedirme de él, así que a través del cuento, de alguna manera, me estoy despidiendo, ¿no? Pero bueno, para no monologar, también me gustaría, si quieren hacerme alguna preguntita, si tienen ganas o comentario, se animan. Acá, gracias a mis amigos por venir, ¿eh? Dale. Vos mencionaste el caso de Montenegro, cual hiciste una producción de mediometraje, vendría a ser, de mediometraje, ¿sí? Ahora, a vos, en términos creativos, ¿cómo te pudiste relacionar con esto que tenés una larga experiencia, algo tan nuevo que fue la escritura? ¿Cómo te pudiste relacionar con eso? Sí, era un lenguaje diferente al cine. Sin embargo, ustedes leen y son cortometrajes esto. Son todos situaciones de acciones. Por eso acá el que escribió el prólogo dice son personajes actantes, porque actúan. Pero lo interesante de la diferencia para mí entre el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario es que en el literario los personajes sienten, piensan, uno puede redactar eso, que en cine, en el guión, no puedes redactar qué siente y qué piensa el personaje, sino es a través de acciones, ¿no? Entonces, esto era algo que me podía meter en el mundo interno de los personajes, lo que van sintiendo estas chicas que también van empezando a entender qué es la amistad. La amistad es los compañeros que te tocan en el colegio o son los que vas eligiendo después por la vida, ¿no? O sea, empieza todas esas preguntas a surgir, ¿no? De la emancipación de los padres, de cómo independizarte, ganarte la vida, ¿no? Bueno, un poco, digamos, la pregunta tenía que ver como con eso, ¿no? Poder que me habilitaba a plasmar pensamientos y reflexiones y sentimientos que el cine lo tenés que hacer de otra forma, ¿no? Y después también no pensar en términos de producción, no tener que salir a producir esto, digamos, escribe sabiendo que hay una cierta libertad que en el cine yo no puedo decir que me voy con 5 botes, o puedo, pero sale caro por todo el delta, digamos, ¿no? O sea, eso es como una variable que a la hora cuando escribimos guiones tenemos que contemplar que esos guiones se tienen que producir, digamos, ¿no? Entonces en literatura, que por suerte esa variable condicionante no está presente, ¿no? Y en cuanto al arte de tapa, vos vinculás aquí un espacio entero, pero ¿de qué se trata esta obra? ¿Quién es la autora? Que de hecho es alguien muy especial para vos. Y en ese caso, si tu mamá, la autora, estuvo vinculada en algo a la hora de escribir el contenido o algún tipo de sugerencia en cuanto a poner una obra mía. Contanos un poco esa relación con exponer aquí en la tapa una obra de tu madre. Sí, no, esto fue decisión
Totalmente. La tapa, en realidad, bueno, mi mamá es artista plástica, tiene ahora 86 años, está muy bien. Bueno, y hizo este cuadro, que en realidad es una obra que debe medir como esa vitrina, que en realidad es un árbol de ceibo, que es nuestro emblema, en las barrancas del Paraná. Por eso se llama ceibo en las barrancas del Paraná. Acá está la islita que se quemó la otra vez. Bueno, y es un fotograma, es un dibujo basado en un fotograma de mi película. Entonces, es un cuadro que me regaló, entonces yo dije, bueno, dado el contexto del libro, me parecía que estaba bueno ilustrarlo con esa obra. Un poco es un homenaje a mis dos padres, a mi papá y a mi mamá, porque en la foto del final les había dicho está mi papá acá saludando con el Rambler, entonces de alguna manera era un poco un homenaje a ellos, ¿no? Y en el medio hay bastante homenaje a las amistades, ¿no? Hay todo un pensamiento acerca de las amistades, las cosas bellas y las cosas crueles también de las amistades, las competencias y todas esas cosas que suceden, ¿no? Y en cuanto a opiniones, no. Bueno, sí, se la daba, es crítica conmigo, es la crítica más dura que tengo, pero no cedo ante invasión. Bueno, y luego de Cuentos de Río, ¿cómo sigue la producción literaria? Bueno, después de Cuentos de Río, Cuentos de Mar. Ahora estoy pronto a irme a vivir a Pinamar, así que me pasó también que mientras escribía los cuentos que aparté, que dejé por afuera, muchos tenían que ver con lo marítimo, con viajes y bueno, y me parece que en las geografías también me definen bastante una estética, a mí en el sentido de estética y narrativa, porque si acá varios son de Entre Ríos o conocen Entre Ríos, yo creo que los territorios definen mucho las personalidades de la gente, ¿no? Entonces, no definitivo, por supuesto, somos todos muy diversos, pero hay algo en la cultura del lugar que está presente acá en cierto estilo, ¿no? De estilo de vida. Entonces, bueno, me parecía que Cuentos de Mar, los próximos que ya estoy armando, tenía que ver, y ahí es más que nada historias de amor, que acá tal vez no hay tantas, digamos, ¿no? Hay más el mundo laboral, el mundo de las amistades, pero en el otro queda otro tema que no está tan abordado en este libro. Creo que él quería preguntar. Bueno, la pregunta mía tiene que más que ver conociéndote, sabiendo que sos guionista, realizadora de documentales, o sea que hay un conocimiento muy profundo con respecto a lo que es la estructura narrativa, y sabiendo y habiéndonos contado que hiciste una curaduría, digamos, de los cuentos, pero siempre uno tiene a la hija o hijo predilecto. Entonces te lo pregunto desde ese lugar, desde el lugar de la estructura. También quizás si querés contarnos también del gusto, pero más que nada de la estructura, porque conocés de lo que es una estructura narrativa. ¿Cuál es el cuento que te parece más logrado y por qué, digamos? Eso es un poco difícil porque hay que hacer como una especie de autocrítica, ¿no? Del libro, pero tal vez el que, a ver, me parece más entrerriano, o los dos que es El perro que caminaba por el río, sobre el personaje de Montenegro. Yo creo que ahí hay algo de Río Arriba, de ese libro tan emblemático para Entre Ríos. También hay algo, es muy poético, es mágico, y el Rambler de Paraná también me parece que tiene algo de poético y de mágico, esos dos. Los demás, porque naturalmente cuando lo volví a releer ahora para la presentación, no sé si fue consciente o no, pero los primeros cuentos nacen en Buenos Aires y es como va río arriba, ¿no? Y terminan en Paraná, nacen acá, o sea, arranca Lectura Compartida, es el primer cuento preámbulo, que son dos mujeres que está basado, eso sí está basando en un caso real, que es de la protagonista de mi primer documental, que la vecina quedó ciega y durante la pandemia le leía cuentos por teléfono, ¿no? Entonces yo puse en el primer cuento, me inspiré en ellas y me imaginé a ellas hablando sobre el libro. Después, bueno, viene toda una serie de cuentos que tienen que ver más con esto, con las jovencitas que intentan meterse en el mundo laboral, ganarse la vida, entender el mundo adulto, sus crueldades.
todo acá más en Buenos Aires, y de a poco uno va subiendo, como el libro va subiendo gráficamente y va llegando a Entre Ríos. Pero yendo a tu pregunta, esos dos creo que los del final, que los dejé también por esa mística que deja, tiene que ver como con eso, para mí, con una estructura pero poética al mismo tiempo, porque también la dificultad un poco, a veces cuando vengo tanto del cine, es esto, pensar en acciones, y a veces como que te olvidas de la poesía, o hay que estar atento a la poesía, porque no hay nada más hermoso en un cuento que tenga un trasfondo poético, ¿no? Que no sea solamente una descripción de acontecimientos con un conflicto, ¿no? Que tenga un alma, que tenga un cuerpo, de eso. Bueno, agradecer la presencia de todos que nos han acompañado hasta aquí. Contarles que Cuentos de Río también está para la venta, y en ese caso habrá que hablar con la autora. Se puede conseguir también en las redes de Marina, compartirlo lógicamente a las promociones que ella hace, porque es un libro donde nos pone dentro del papel de una autora novel, pero que bueno, que es el primero de muchos que vendrán seguramente. Así que gracias, Marina.